No resulta difícil leer la continuidad de una serie de acciones de este gobierno, porque parecería que al principio nos resultó todo bastante caótico, pero terminás entendiendo que se trata de un estilo de gobierno y por lo tanto no es dable esperar alguna otra cosa más que la que sucede. Entonces digo, es interesante el tema, ¿no? Y esto no me transforma en un adepto al gobierno de ninguna manera, pero empiezo a comprender cómo es el movimiento, cómo son las acciones que desarrollan. Ahora, cuando mandan a agredir a los viejos, ya ahí soné. Ahí ya no entiendo más nada. ¿Cómo puede ser que un gendarme armado hasta los dientes le pegue con un bastón a un viejo? Esta no sé si en algún lugar se reproduce esto, pero esta sí que me llama la atención, a pesar de saber cuál es el derrotero del gobierno, pero no entiendo por qué con los viejos. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar que golpeen a los viejos? No lo sé ni lo entiendo. Espero que Diego Genú me lo explique. Diego, ¿estás por ahí? Sí, Quique querido, difícil de explicar. Eh, Difícil. Hay un plan brutal, ¿no? Yo digo, una brutal racionalidad en este gobierno, que por ahí cuesta entender, pero hay una razón siempre detrás de sus movimientos. Y creo que, por un lado, es saludable que nos asombre y que no lo entendamos y que nos indignemos en alguna medida y Sí. bueno, y nos enojemos Mm. bueno, y nos genere todos esos sentimientos chotos, jodidos, ver la represión sobre los jubilados, los abuelos. Al mismo tiempo, Mm. hay una racionalidad que tiene que ver con un gobierno que quiere tener controlada la calle Sí, como sea sí. y no quiere permitir que nadie Mm. se apodere, se acerque, se aproxime a la calle, se adueñe de la calle, porque ellos creen que son los dueños Sí, de señor. la calle, Sí. la fuerza de seguridad, ¿no? Al Ujú. contrario de lo que sugiere nuestra historia, quizá donde siempre la movilización tuvo un lugar muy importante y siempre terminó el poder funcionando como caja de resonancia de eso que pasaba en la calle, en la historia argentina. Bueno, este gobierno no es el primero, pero intenta desandar un poco esa historia, Sí. disciplinar, aterrorizar e impedir que la sociedad, sectores de la sociedad que rechazan el plan de Milei, Mm. salgan a la calle. Sí, Y no señor. importa si son jubilados, si es una nena de 10 años, si son discapacitados, Ujú. todo vale lo mismo para ellos. Me parece que ese es el mensaje de Patricia Bullrich, que tampoco es una recién llegada, Claro. porque uno puede decir Milei recién llega, pero Patricia Bullrich lo precede por muchos. La tercera vez que la vemos a Bullrich como ministra de Mm. gobiernos con una orientación similar, ¿no? Sí. Entonces, creo que pasa por ahí, que no quieren permitir que los jubilados sean los primeros que vulneran este Claro. operativo represivo en la calle, Claro, porque porque me da la piensan que, impresión de que el motivo fundamental es la disciplinación, es decir, pero la sí, disciplinación de toda la sociedad, sin hacer ningún sí, distingo. sí, sí, bueno, hay que decir que en parte vienen logrando su objetivo, Claro. sobre todo después del 12 de junio, que fue un operativo represivo durísimo, Ujú. con causas judiciales, con detenciones en cárceles de máxima seguridad, bueno, lo Sí, sabemos, sí, con causas muy pesadas por terrorismo, bueno, denunciados los manifestantes por golpistas, claro. en muchos casos sin pruebas, Mm. acusaciones infundadas, pero bueno, fue un quiebre para muchos el 12 de junio. Sí, Las movilizaciones siguen y van a seguir, eso no lo va a poder impedir el gobierno, pero al mismo tiempo te está demostrando que es un gobierno que está dispuesto a todo sí. para blindar la calle, ¿no? Para Ujú. impedir que la sociedad incida en la política. Sí. Entonces, bueno, Bullrich fue esta semana una protagonista central, lamentablemente, Mm. porque no solo
eh, ordenó el operativo represivo, Sí. salió después a defender que hayan gaseado incluso a una nena de 10 años, Ujú. sino que además funcionó en otro rol, que acercó a los radicales, a los doblados del radicalismo, ¿no? De la UCR, que aportaron los votos decisivos para que el veto de Milei se imponga Ahí está. contra este aumento que era un aumento muy módico. Tampoco era que los jubilados iban a tener un salariazo, iban a Sí. tener apenas Unos una mangos más. recuperación. Sí, unos mangos más. Sí. Exactamente. Otra vez, por eso digo, lo simbólico es muy Mm, fuerte para este eso gobierno. es. Lo simbólico de decir, somos la autoridad, somos el gobierno, no permitimos que nadie recupere nada porque el ajuste es innegociable Sí, y al mismo tiempo los cagamos a palos, ¿no? claro. Entonces, es Mm. muy fuerte el mensaje. Es un mensaje que está lleno de fisuras, pero vemos un gobierno que está decidido a llevarlo adelante, me Ahora, parece. ¿cuál es la respuesta de nuestros representantes? Cosa que suena horrible, vieja y me parece que es ya caducada. Esos representantes, ¿cuál es la respuesta? Vos hablas del radicalismo. Yo hablo del conjunto del Congreso. ¿Cómo el conjunto del Congreso avala el veto? Bueno, ahí trabajaron mucho. Sí. No sé si hablar de compraron voluntades, no, no son los primeros que lo hacen. Quizá lo particular es la agresividad del plan Milei, ¿no? Por eso lo que charlábamos antes, lo inédito, la violencia de esta transferencia de ingresos, de este Sí. ajuste. Mm. Entonces, en ese marco, bueno, tuvieron los votos, por ejemplo, del peronismo de Tucumán, del gobernador Jaldo, tuvieron los votos de un bloque que se llama Innovación Federal, que son también diputados ligados a los gobernadores Claro. colaboracionistas, Sí, dialoguistas, el sí. gobernador de Salta, Ujú, eh, el gobernador de Misiones, bueno, distintos gobernadores, fuerzas provinciales ujú. apoyaron el veto. Lo Sí, apoyó el peronismo de Tucumán y lo apoyó el radicalismo. 5 diputados del radicalismo. Con eso, más el PRO y la Libertad Avanza, les alcanzó para llegar a 87 votos, que claro. era lo que necesitaban Sí. para impedir el veto. Después hubo mucha gente que votó en contra. Pero el gobierno juega, tiene los recursos, tiene los fondos, y también hay una serie de dirigentes de la política, Mm, como me decía alguien del radicalismo hace un rato, que está más cerca de Milei ese radicalismo que de Alfonsín, ¿no? sí, Es un radicalismo ya transfigurado por completo. claro. Primero pasaron a Macri y ahora después pasaron a Bullrich y ahora a través de Bullrich llegaron a Milei. Sí. Es un radicalismo muy particular. Ujú, Están pidiendo que los expulsen, no sé, pero es un partido sin líderes, astillado por completo. claro. En diputados está dividido en cuatro, el bloque son 35 radicales y están divididos en cuatro. Ajá. Hay un grupo con Manes, otro grupo con Lustó, otro grupo con los gobernadores, otro grupo con Patricia Bullrich. Es un poco me parece la norma en este tiempo donde todo está muy fragmentado y eso le permite al gobierno ir pescando Mm. en la confusión, Pero sumando qué votos. cambia el gobierno por esos votos? ¿Cambia guita, cambia favores, cambia, mirá que amenazas inclusive? ¿Cómo funciona eso? No, no logro entenderlo. Bueno, en el caso de los 5 radicales, que son los que de alguna manera torcieron la elección, y Sí. no solo la torcieron, sino que fueron y se arrastraron hasta la Casa Rosada, se sacaron la foto, la Ah, selfie, hicieron todo. claro. Dejaron todos los dedos pegados, no fue que algo lo trataron de disimular. Ujú, Ahí, por ejemplo, tenés un diputado radical que se llama Mariano Campero, ujú. que fue intendente de Yerba Buena en Tucumán, Sí. ¿no? Donde termina la ciudad de Tucumán, y que pertenece a una familia, un tío que fue gobernador, una familia radical. Bueno, ¿qué quiere Mariano Campero? Y con él podemos entender que quieren muchos dirigentes políticos. Sí. Quiere ser gobernador de Tucumán de la mano de Milei Ahí y que está. Milei le financie la Mm. campaña en Ajá. Tucumán contra Ajá. Jaldo, que también votó a favor de Milei. O Claro. sea, el radical de Milei quiere competir contra el peronista Qué mal. Jaldo de Milei o contra el candidato que ponga Jaldo Sí. en una provincia como Tucumán. Ujú. Bueno, donde en algún momento gobernó Bussi electo por el pueblo, ¿no? Mm. Entonces, hay muchos dirigentes
que en esta fragmentación, en esta falta de liderazgo, Sí, están apelando al sálvese quien pueda y claro. dicen, ¿de dónde saco la guita para hacer campaña? Ujú. Bueno, van a tratar de sacar la guita de la extrema derecha, no tienen problema, Claro, a todo digamos. esto también funciona la palabra impunidad, porque esto se puede hacer también por la ignorancia que la gente, que el pueblo, que la sociedad tiene de estos tejes y manejes. Los medios de comunicación poco hacen para que esto trascienda. Están ocupados en otras historias que parece ser que son más atractivas para el pueblo, pero en realidad el pueblo no se entera de estas cuestiones y ahí aparece la impunidad. Hago lo que se me canta el culo porque no va a haber ninguna represalia, no existe la represalia. Estoy impune. Sí, todo es en la Argentina, ¿no? Mm, Hasta mañana, hasta dentro de un claro, rato, ¿no? eso Todo es. dura poco Sí, todo. al mismo tiempo, ¿no? Sí, Porque Milei, así como aprobó ese veto, después vio cómo en la madrugada del viernes en la oposición aprobó el financiamiento, el aumento del financiamiento para las universidades. sí, La oposición le votó en contra y le bochó los fondos reservados para la CIDE. La misma oposición o claro, parecida claro. se acomodó de otra Pero manera. eso Y ahora, más que ser una virtud de un grupo de diputados o senadores, parecería ser que es un olvido de negociación de Milei. sí, bueno, por eso digo, es la fragilidad del propio gobierno, porque así como uno ve que reprimen, Sí, que ganan una votación y sostienen un veto contra un aumento módico que se le iba a hacer a los jubilados, eso es. me parece que no hay que perder de vista también la fragilidad de este gobierno, porque a veces sobreestimamos la fuerza. Ah, ok. ¿Y cuál es la fragilidad? Bueno, Milei dio la vuelta al mundo para vetar Sí, una ley de aumento a los jubilados. No es que aprobó una ley propia. ajá. Tuvo que comprar, vender, juntarse con la casta, Muy sacarse bien, fotos que él lo rechaza y muy lo bien. aborrece. Recibir a los radicales para Milei es lo más deprimente que puede haber. Ajá, Sin embargo, los recibió, los trató de seducir, todo para mm, vetar una ley que no es de él, no para aprobar una ley propia. correcto. Y ahora va a tener que hacer el mismo camino para Mm, vetar otra ley, que es la del aumento del financiamiento universitario. ajá, Entonces digo, cuando uno ve que Milei tiene cierto éxito en algunas medidas que toma, por ahí se confunde. En realidad está tratando de impedir que gobierne la oposición, ¿no? clarito. Él hay cosas que sí las aprueba y está ajustando y es una violenta transferencia de ingresos Sí, y eso pasa, pero al mismo tiempo hay una fragilidad y se están matando en la extrema derecha, se eso. están matando, incluso los comunicadores, los voceros del gobierno Mm, están pidiendo la renuncia de Bullrich, o sea, es una bolsa de gatos la sí, Libertad Avanza. sí, ok. Con Macri, con Bullrich, hay unas peleas tremendas, con Villarroel creo que ya lo charlamos varias veces, entonces... eh, yo diría no sobreestimar tampoco la fuerza de estos No, muchachos que no, son no, bastante claro. cachivaches, Está ¿no? bien, pero estaba pensando en que hay un Congreso que aprueba una ley y después acompaña el veto a la misma ley, con lo cual la ley de financiamiento universitario, aprobada graciosamente por el Congreso, cuando mi ley la vete, negociará y los mismos que aprobaron esa ley lo van a acompañar en el veto. Es un disparate esto, Diego. Sí, el tema es que vos para rechazar un veto presidencial necesitas los 2/3 de Muy los bien. presentes, o sea, Sí. necesitas una fuerza, no una simple ley que se vota, que se aprueba por mayoría Ah, simple, ok, ok. sino que para rechazar el veto del presidente Es más tenés complejo, que sí. juntar los 2/3 de los presentes, Mamma mia, claro, necesitas mamma una mia, fuerza mayor. mamma En mia. este caso hubieran necesitado 170 votos. Sí, Bueno, es mucho. es Es mucho. mucho y para tanto no da porque la oposición también está en la fragilidad, en la Correcto. falta de liderazgo, en la Sí, debilidad cruzada. sí. El peronismo aquí que hoy tiene 5 provincias que está gobernando, el Ah, peronismo opositor. claro. Cuando terminaron las elecciones en noviembre, diciembre del año pasado, había 8 provincias, se suponía, que eran opositoras a Milei. Claro. Bueno, en el medio Tucumán se dio vuelta, Jaldo. En el medio Catamarca se dio vuelta, Jalil. Quedan 6 provincias. Claro. Una ni siquiera es peronista, es Zamora, que es un radical Ajá. sui generis. Sí, sí, Quedan cinco, quedan sí. cinco Ok. provincias del peronismo, que es la Mm, fuerza
mal o bien Mamma principal de mía. la oposición hoy en Mm, Argentina. sí, Y si querés, todavía nos podemos charlar con más detalle, te digo, en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el kirchnerismo, hay una división en el kirchnerismo. claro. O sea que también hay una fragilidad en los que se Mm, oponen a Milei y eso es lo que le permite a Milei muchas veces avanzar. aparece el titular, habla Cristina. ¿De qué habla Sí. Cristina? ¿Cuál es el papel que está desempeñando hoy en día Cristina? No sé si como oposición. La verdad es que tampoco sé si es oposición. Bueno, está muy centrada en el tema económico, ¿no? Me parece que Eh, es el documento que difundió la semana pasada, que se llama ¿Es la economía bimonetaria estúpido? sí, Planteaba un poco esto, que este Milei eh, es un trucho porque es un libertario que no para de intervenir, o sea, es un intervencionista, viene de la extrema derecha, dice que el mercado tiene que gobernar, que el Estado no tiene que hacer nada, pero pisa las paritarias, no claro. permite aumento de las paritarias por encima de la inflación, Mm, pisa el dólar, patea tarifa, pisa la inflación, o sea, está interviniendo por todos lados. Cristina lo llama ex libertario, le hace una ah, chicana, bueno, ah, hay un debate. mm, Obviamente a Milei le sirve que Cristina esté como jefa de la oposición o que sí, sea la cara más visible de la oposición, pero me parece que está más concentrada, por lo menos en lo público, con la cuestión económica, ah, de que esto así no puede durar, claro, ¿no? claro. Porque el gobierno no tiene dólares, porque la inflación fue más alta de lo que se suponía, aunque hay una recesión brutal. Ujú, Entonces, hay que ver, ¿no? Obviamente es durísimo el gobierno de Milei, es durísimo ver ese lenguaje brutal, sí, ese mensaje brutal del mm, gobierno, sí, la represión. ujú, Al mismo tiempo, hay una fragilidad de fondo que no está claro. despejada. Me parece que Cristina está planteando eso Mm, y está diciendo, yo no me voy de la mesa de negociación de la oposición. ujú. Va a tener que aparecer alguien, si quieren que Cristina se vaya, esto es interpretación, ¿no? Sí, Pero sí. si quieren que Cristina se vaya y deje el lugar que hoy tiene, Mm. muchos que están en el peronismo y son peronistas antikirchneristas o de la oposición, va a tener que aparecer alguien que actúe el papel que actuó Néstor Kirchner con Duhalde. O sea, nuevamente el Mesías. Sí, pero Kirchner llegó de la mano de Duhalde, pero después lo liquidó a Duhalde. ¿Te acordás que Sí, lo me enfrentó en la acuerdo, provincia de me Buenos Aires? acuerdo, sí. Bueno, si a Cristina alguien no la enfrenta y le gana una elección, va a Mm, ser muy difícil que se dedique a cuidar a los nietos. Me parece que ese es el mensaje. ahí está. Después la pueden criticar, pueden Sí, sí, decir que sí. hace una autocrítica y ella no se incluye, de que Está. llevó a la derrota, todo lo que Mm, quieras. Ahora, hasta que nadie la enfrente en las urnas desde la oposición, sí. me parece que la vas a tener sentadita en la cabecera de esa mesa Está bueno, imaginaria, está donde hay bueno. pocos, ¿no? Hay Sí, pocos en sí, esa sí, mesa. sí, sí, Pero ok. ella ya está, ya se sentó, hace rato se sentó. Bueno, para el cierre, dos palabras sobre Santoro. Me llama la atención algunos discursos de Santoro. No es que me agrade, pero De me llama AMLO. la atención de Santoro. Sí, bueno, es un dirigente que en la ciudad de Buenos Aires se muestra muy activo. Sí. Tuve algún cruce hace no tanto con él, porque él decía, bueno, que no hace falta hacer una autocrítica de lo que fue Ah, el Frente de Todos. Bueno, bueno, yo discrepo con eso. discrepamos. Pero es alguien que pone la cara, que va al frente, que viene de una historia de militancia, del Sí, radicalismo, ¿no? sí, Del alfonsinismo. Eh, el año pasado no hizo una mala elección ajá, en la zona franca del macrismo, como es la ciudad de Buenos Aires. claro, claro. Bueno, de ahí a que pueda trascender las fronteras de la ciudad de Buenos Aires, ser un dirigente importante, no lo sé. Mm, Estuvo muy pegado a Alberto en su momento, claro. después eso tampoco funcionó y se fue alejando. Por lo que entiendo, habla con Grabois, habla con Kicillof, es alguien que quiere formar parte, si querés, de una nueva generación de dirigentes, Mm, de ese espacio que en su momento, bueno, se llamó hasta el año pasado Unión por la Patria, Frente de Todos. sí, Es alguien que no es un recién llegado a la eso política y es, que eso es. puede llegar a ser candidato Ujú. en algún tipo de alianza, me parece, por ahora, en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Dieguito. Te mando abrazo gigante como de costumbre. Abrazo enorme, Quique. Chau. Lo Estamos hablando. escuchaste a Diego Genú. ¿Dónde lo escuchaste a Diego Genú? ¿Y dónde lo vas a escuchar? A Diego Genú lo escuchaste en el desconcierto.